como periodista sí se puede aspirar a una objetividad, a ser lo más pleno objetivo. Yo pienso que en este contexto actual, lo máximo que podemos hacer, o una de las cosas, no máximo, sino una de las cosas que podemos hacer es poder dar voz a los diferentes sectores y que la sociedad pueda en un momento dado distinguir dónde está la razón. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muere el capital occidentalizado, muere el autoritarismo del Estado, perdón, me vi muy panfletario, es decir... Hola, hoy es 13 de julio del 2023, ya estamos en el programa 130 de Diálogos y Debates y hoy le dedicamos nuestro programa a Mercedes Sosa, una gran artista que un 9 de julio de 1935 nació. Ha sido una de las cantantes más importantes de Latinoamérica. Nació en Argentina y se le bautizó también como la voz de América Latina. Ella, además de tener una gran voz, pues militó en los movimientos de izquierda y con su voz entonó muchas de las canciones de protesta que fueron muy populares a partir de la década de los años 60 y 70. Hoy dedicamos nuestro programa a Mercedes Sosa. Decir, en cada uno vive el cambio que no. Y bueno, también queremos recordar que el 11 de julio de 1991 se vio el eclipse total de sol más reciente en la región centro de México. Muchos todavía lo recordamos, que fue un gran acontecimiento en el que pudimos ver cómo el sol se ocultó durante el día y pues también cabe mencionar que en octubre de este año habrá otro eclipse parecido, no exactamente igual al del 91, pero que también será visible en una parte de México, principalmente en el sur-sureste. Así que bueno, recordamos ese eclipse. Quienes tengan la oportunidad de googlear o de ver en YouTube cómo fue el eclipse, quienes no lo vieron y quienes sí lo pudimos ver, pues recordarlo. Es lo que tenemos en la memoria histórica y me gustaría presentar. Muera el machismo, muera el patriarcado. A Marco, que nos cuente acerca de la noticia que queremos realzar en el programa de hoy. Marco. Gracias, Víctor. Buenas noches a todas y todos quienes nos ven y nos escuchan en este programa. Bueno, hoy traemos una nota muy penosa. El día, decenas de periodistas, trabajadores de medios de comunicación y activistas se manifestaron este lunes en la Ciudad de México para exigir justicia por el asesinato del corresponsal del diario La Jornada en el estado de Nayarit, Luis Martín Sánchez Íñiguez, que ocurrió el sábado pasado. Esta protesta ocurrió frente a la Secretaría de Gobernación. Los periodistas demandaron a las autoridades resolver este caso de Sánchez Íñiguez y de otros compañeros asesinados años anteriores en varios estados del país. Y para esta situación, obviamente, diferentes periodistas protestaron por el asesinato de Sánchez Íñiguez en diferentes ciudades de la República Mexicana, como fue en Oaxaca, en Guadalajara, en Aguascalientes y en Ciudad Juárez. Y en otros estados, diferentes periodistas de manera individual y también colectiva hicieron protestas en este sentido. Muera el patriotismo falocentralizado, perdón. Nosotros, en Diálogos y Debates, nos sumamos a esta protesta y queremos hacer un debate
sobre esta situación de los asesinatos. Nada más antes de dar pie para poder empezar este debate, quiero señalar que según medios locales de allá de Nayarit, la esposa del reportero, Cecilia López, reportó a la Fiscalía de Nayarit que el periodista no se encontraba en su domicilio, como algunos medios lo manejaron en ese sentido, y que personas desconocidas se lo llevaron junto con materiales de trabajo, como fue su computadora, su celular, su material, el disco duro, y algo que, pues, no sé para qué se llevan la acreditación del medio, es decir, el conjunto de credenciales que el compañero asesinado tenía. Y bueno, este es lo que sucede. Ahora, de lo que queremos hacer debate es esta situación cuando asesinan a un periodista, a un reportero, que dice la verdad, ¿sí? Asesinan a la democracia. Esto es lo que está sucediendo en este sentido. Y yo quisiera dar pie y pauta para que Esbezda nos diga qué opina en este sentido sobre esta situación tan grave que sucede en nuestro país. Gracias, Marco. Mira, la primera reacción cuando oímos este tipo de noticias, pues la verdad es la indignación, porque evidentemente siempre perder vidas en este país, pues duele. Pero debo decir que de manera muy particular me impactó este caso, porque ya son demasiados los compañeros en específico de la jornada, y eso inquieta. La manera particular en la que están ocurriendo esos crímenes, no podemos pensarlas ingenuamente como si estuvieran desconectadas de un mensaje que está dando el crimen organizado, o que están dando poderes que quieren sabotear de alguna manera la vida política del país y en ese paso arrastrar a muchas personas en ello. ¿Por qué lo digo? Porque en los últimos años, fuera de atentados masivos, como es que hace unos años hubo, por ejemplo, una explosión en una redacción, la jornada ha sido el medio nacional que más afectados ha tenido de este embate contra los periodistas. Y hay algo muy importante que notar aquí, porque yo quiero ser muy precisa con esto. Se acusa mucho, el gobierno de López Obrador tiene periodistas muertos. Nosotros hemos realizado mediciones de cómo están los asesinatos de periodistas y de activistas en los últimos años, muy meticulosos. O sea, yo cada año desde 2018, perdón, desde 2017 realizo conteos de periodistas y defensores de derechos humanos, en qué condiciones se dan. Evidentemente nos faltan algunos datos, no tenemos todo, pero en el mayor rigor posible, una cosa que no puedo negar es que desde que entró López Obrador al gobierno, la mayor parte de los ataques hacia defensores y periodistas dejaron de ser específicamente de gobiernos estatales o federales y se convirtieron en amenazas de organizaciones no gubernamentales o también personales, personas particulares o gobiernos municipales que tienen señalamientos muy concretos sobre represiones. Y aquí quiero ser muy precisa. Por ejemplo, en Puebla, que tuvimos apenas un asesinato de un periodista este año, no llevamos ni un mes del asesinato del compañero, ya tenemos este asesinato de los compañeros de la jornada. Llevaba desde 2016 que no teníamos un asesinato de periodistas en Puebla. Y la última vez que ocurrió esto, no quiere decir que no hubieran ataques a la prensa, porque hubieron todos estos años y fuertes. De hecho, la red de periodistas Puebla recupera que han habido 190 ataques a periodistas en lo que va de este año y el pasado, pero han sido ataques de otra magnitud y han sido casi todos protagonizados por gobiernos municipales, muchos tristemente de Morena, no todos, pero son gobiernos municipales que de alguna manera desacatan cierta línea general. En el caso, por ejemplo, de defensores humanos, de derechos humanos, fue notorio que de 2018 a 2020
los ataques eran mayoritariamente por parte del Estado y cambiaron a entes particulares. Y esto no es ocioso, estos son datos muy importantes, porque aquí podemos ver una pista de cómo se van moviendo ese tipo de ataques. Y pues yo debo decir con mucha sinceridad, por ejemplo, ¿qué nos pasa a la prensa y a muchos defensores de derechos humanos cuando nos enojamos con López Obrador, que a veces ponen en el mismo paquete a todos los defensores o periodistas? Es que tiene razón cuando dice que su gobierno no ataca, su gobierno permite libre expresión, pero eso no quiere decir que los ataques a la prensa o a los defensores hayan parado. Quiere decir que se están sectorizando de otra manera. Y eso también tiene que ser atendido, porque incluso el presidente debe ver que hasta por ataques a su mismo gobierno pueden estarse disparando esas cosas. Y nos pone una vulnerabilidad especial esto. Yo he notado de manera muy particular que, por ejemplo, en el año, bueno, todo el periodo de Peña Nieto, todo su sexenio, de 2002 a 2018, cuando alguien atacaba a un periodista, la opinión general del público era como de, pues desgraciados, esto no se debe hacer. Pero de 2018 a la fecha, precisamente porque hay una aprobación hacia el gobierno federal, cuando la gente oye, ataca a periodista, creen que dicen chayoteros, dicen algo están haciendo mal. Y esto es grave porque están desacreditando lo que significa la prensa cuando está atacando. Y reparo nuevamente, la jornada es un medio afín al gobierno federal actual y es la que tiene más atacados. Entonces, pongo estos hechos a la mesa y quisiera escuchar la percepción que ustedes tienen, Marco, Víctor, porque en el análisis que yo hago, aquí vienen muchos factores preocupantes, pero tal vez también en la preocupación que uno tiene como parte del sector, podemos estar obviando cosas. No sé, quisiera escuchar sus comentarios para poder avanzar en ese debate, que creo que no se debe quedar en este solo día, sino que tenemos que revisar más a fondo. Hola, pues sí, claro, yo creo que el periodismo en México ha tenido épocas más o menos oscuras, sobre todo a partir de la llegada de García Luna, porque fue justamente él uno de los principales agresores de periodistas y se quedó ya casi como deporte nacional el atacar a los periodistas desde entonces. Hoy sigue siendo un problema grave y como comentas, es principalmente la delincuencia organizada, pero la delincuencia organizada no solamente como la conocemos, sino también la delincuencia organizada a través de ciertas empresas. Es por mucho sabido que, por ejemplo, las empresas mineras, las empresas dedicadas a los hidrocarburos, etcétera, han tenido amenazas en contra de periodistas en nuestro país y pues eso ha constituido una de las principales líneas de investigación para los asesinatos de periodistas. Así también gobiernos locales y gobiernos municipales que se han visto envueltos en tramas de corrupción y al ser denunciados, pues han sido agresivos al punto de matar periodistas. O al menos eso es lo que indican las líneas de investigación. De manera que, pues sí, la propia guerra, denominada guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón, pues no era más que una guerra contra la población. Él necesitaba legitimarse y necesitaba iniciar un proceso violento capaz de amedrentar a las personas, dado que pues él no estaba legitimado, él no era un gobernante que haya llegado a la presidencia a través de la voluntad popular, sino que pues lo hizo a través del fraude y no tuvo otra manera de legitimarse más que a través de la fuerza y generando esta guerra, creando un enemigo interno y gran inestabilidad en el país para poder tomar las riendas con mano represiva. Y a partir de ahí ha habido prácticamente una guerra civil en el país y pues el crecimiento en las muertes no solo de periodistas, sino de personas fue hacia arriba hasta el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto y a partir de Andrés Manuel llegó al máximo y empezó a disminuir.
O sea, es un proceso, no es que, bueno, ya cambió el gobierno y al día siguiente dejan de matar gente, ¿no? Es parte de un proceso y es una tendencia que se va atenuando y que hoy ya muestra un 10% de disminución. En el propio estado, el, la percepción y además pues digamos, las noticias sobre la represión hacia periodistas, pues ya no es la misma que en el morenovallismo, que fue una época realmente oscura en el estado. Así que, pues, a pesar de todo, siguen habiendo estos ataques en contra de periodistas que desde hace años, pues vienen de parte de lo que denominaremos derecha y de empresas que pues también tienen intereses, no quieren que se sepan algunas cosas, ¿no? Entonces eso es lo que yo opino. ¿Tú cómo ves, Marco? Mira, hay algo que preocupa y muchísimo, toda vez que, bueno, en este caso, el asesinato de este periodista corresponsal, 39 años, es el cuarto periodista asesinado en lo que va en este año, 2003. Y sin embargo, bueno, hay diferentes organizaciones en este sentido, eh, por ejemplo, en el caso de la organización que se llama País en Paz, que de alguna manera es un medio que es peligroso. La prensa, porque resulta ser que el 20% de los asesinatos de los periodistas, nosotros tenemos 13%, ocupamos ese 13%. Esto quiere decir que aproximadamente, digo aproximadamente porque no hay una cifra exacta, todavía hay algunos casos que se están investigando al respecto en el sentido de que son 160 periodistas que han sido asesinados en México desde el año 2000. Bueno, hay otras cifras que se manejan en otros sentidos. Pero aquí la situación clave en este sentido tiene que ver con algo que yo le llamo terrorismo en contra de algunos medios. No es el terrorismo mediático, que construye, que en donde se construye socialmente el miedo en México, no, como que si un periodista en un momento determinado dice la verdad, que da sus datos, da pelos y señales, etcétera, etcétera, de una situación, y si una autoridad determinada, ya sea como dices, Vesda, una presidencia municipal, un gobierno estatal, etcétera, se siente señalado o lastimado en su gestión, etcétera, luego a veces este tipo de situaciones son provocadas precisamente por algunas autoridades de los gobiernos en las tres instancias. Pero en el caso que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que llevamos 5 años, esto se ha logrado detener un poco, pero no ha sido suficiente. Y esto tiene mucho que ver con lo que dices, Víctor. Esto es un proceso que hay que reducir este tipo de situaciones. Y la forma que señalan las diferentes agrupaciones de defensa de los periodistas y que reclaman justicia, dicen que debe de implementarse un mecanismo de protección tanto a los reporteros como a los periodistas que se aducen y que dicen la verdad de las cosas, y que obviamente este tipo de verdades, como ya señalaba antes, lastima o perjudica o echa por traste las intenciones de algunas autoridades perversas. Ese es en el caso de las autoridades. Pero también hay otro tipo de situaciones de que los periodistas sacan a la verdad el conjunto de situaciones y de relaciones en el caso del narcotráfico, por ejemplo. Y entonces, obviamente, el narcotráfico es una estructura, allí iba a decir institución, casi ya mero llegamos en el país a tener una institución narcotraficante,
pero tiene una estructura de tal manera que se sabe ocultar, sabe esconderse, sabe perfectamente poner una gran cortina de humo sobre las atrocidades que realizan y sobre todo cuando un periodista, un reportero lo señala y da pelos y señales y dice verdades sobre las organizaciones de los narcotraficantes. Bueno, esto es algo que es importante. ¿Cómo alcanzar esta situación de justicia? ¿Cómo? Esto yo creo que en este caso habría que ver si efectivamente se está abordando las cosas desde sus raíces y no desde los efectos de este tipo de situaciones. Porque protestamos y decimos y levantamos la voz y señalamos a las autoridades que porque no se mueven rápidamente para resolver o para evitar los asesinatos. Pero en esto, pero esto se da cuando ya el suceso pasó y no cuando la situación de cómo entrarle a la situación de la raíz de este tipo de problema sobre los asesinatos de reporteros y periodistas. Yo hasta aquí la dejo, Víctor. Pues no, es muy complicado esto de resolverlo en una situación de debate, en un programa de unos cuantos minutos, que requiere obviamente de establecer una política respecto a la situación de la seguridad a nivel nacional a los periodistas y reporteros. Esperemos que aquella comisión que está haciendo el plan nacional del 24 al 30, diferentes políticos, académicos, biólogos, filósofos, etcétera, tomen en cuenta este tipo de situación y aborden el problema para darle solución de raíz, que es esta. Gracias, Víctor. Sí, Marco, pues sí, hay que pues participar. Lo mejor sería que existiera una estrategia participativa en la que las partes involucradas, las víctimas en este caso, pues también puedan aportar a la estrategia de seguridad, porque si bien pues, los periodistas no son especialistas en seguridad, o no todos, pero sí tendrán algo que decir de acuerdo a la experiencia, y pues empezar a señalar a los culpables y que acabe la impunidad. Aquí no nada más es un tema del Ejecutivo, porque si bien a partir del Ejecutivo se da o inician o pueden iniciar las investigaciones, es el Poder Judicial el que tiene en sus manos el que continúe o no la impunidad, y mientras existe impunidad, pues va a ser muy complicado que pare la ola de violencia, porque pues los violentos mientras sigan con la seguridad de que no les va a pasar nada, pues ahí van a estar, y eso no depende del Ejecutivo, eso depende del Judicial. De ahí también que sea urgente ya una reforma del sistema judicial en México. Suelo dormir. Hola, y pues hoy en Qué ver, qué leer, a dónde ir, les quiero recomendar este libro que se llama Acción Ejecutiva. La Guerra Secreta es un libro donde nos narra la historia de los más de 600 planes de asesinato en contra del comandante Fidel Castro. Estos planes fueron ejecutados desde la CIA, Estados Unidos, y nunca pudieron lograrlo. El comandante se fue completamente invicto, fue la naturaleza la que le impidió continuar en el planeta, pero pues él, a través de su inteligencia, en algunas ocasiones a través de su encanto, que narra historias donde él, sin saberlo, convencía a quienes habían sido enviados a asesinarlo de que era una persona justa, y le confesaban: ¿sabes qué? Me mandaron a asesinarte y no lo puedo hacer porque te conocí y no puedo hacer semejante cosa. Así era de fuerte la presencia y la convicción y la voluntad del comandante. Se los recomiendo mucho. Acción Ejecutiva, de Fabián Escalante. Es de la editorial Ocean Sur. No se lo pierdan, está buenísimo. Pasamos a nuestro siguiente tema. Me da mucho gusto que podamos recibir
el día de hoy a un compañero, me refiero a Antonio Sánchez Ballinas. Él, empezaré por la parte que a mí me llama más la atención, porque pues tengo niños, y yo, igual que muchos poblanos, hemos escuchado a un grupo para niños que se llama La Hormiga Juana, y que el Antonio tiene pues una participación en este grupo, y bueno, paso a recomendar también que escuchen su música. Pero hablando de Antonio, quiero comentarles que él estudió Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Puebla, y que pues también estudió Filosofía y Letras. Él ha sido docente en Prepas UAP, ha sido docente también en la Preparatoria de González Camarena, y bueno, ha tenido un gran currículum en el área educativa. Ha sido también ganador del Premio de Literatura Infantil y Juvenil, que es otorgado por la Red de Bibliotecas Públicas en La Matanza, en Buenos Aires, Argentina. Hoy, pues está aquí para comentarnos acerca de su quehacer como periodista. Él también es periodista, y me gustaría que nos comentara un poco, también retomando este tema de la seguridad con el periodismo y aquello a lo que el periodismo actual, el periodismo crítico me refiero, ¿verdad? Aquello a lo que se arriesga diciendo la verdad sobre las corruptelas que aún siguen presentes en algunos lugares del país, así como sobre todo el instinto depredador que tienen las empresas en México. Así que cuéntanos, Antonio, sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia, a toda la gente que los escucha, a la audiencia de ustedes. Bueno, sí, como referías al principio, sí participo en una actividad musical desde hace 17 años con el grupo de La Hormiga Juana, con una banda que es para niñas y niños, inspirada a partir del trabajo que hicieron nuestros compañeros de Los Patitas de Perro. Fuimos como la tercera generación de los nuevos grupos de música infantil. Estaba Monita de Oro también, y digamos en Puebla somos 3 grupos que generamos esta actividad musical con la que hemos recorrido pues diferentes partes de América Latina y de diferentes ferias culturales, ferias de libro en todo el país, y es una actividad pues que es muy gratificante para mí. Y bueno, también como bien dices, he tenido la fortuna de entrar en este trabajo del periodismo. Tengo aproximadamente 17 años en él, y desde entonces hemos trabajado de una manera crítica, responsable. La Universidad Autónoma de Puebla, en Radio UAP, ha sido nuestra casa de trabajo en estas fechas. Y sí, claro, tenemos una concepción acerca de lo que planteas, de la cuestión del periodismo actual sobre todo. Y pues es un tema bastante amplio, pero que debe discutirse, ¿no? Desde nuestra perspectiva, en el equipo de Radio M12, que es donde nosotros hacemos esta labor, el periodismo actual, el periodista actual, salvo contadas excepciones, pues sí se muestra como una corporación cuya principal actividad es manipular la verdad. Entonces es como engañar. Parece que con esto su principal objetivo es orientar, o mejor dicho, manipular la opinión pública. Estoy hablando no de un periodismo crítico en primera instancia, quiero que quede claro. Hay otro sector periodístico que tiene otra forma de actuar. Pero sí, parece que el principal objetivo de este periodismo es orientarme, o mejor dicho, manipular la opinión pública, y es al que hemos estado sometidos durante décadas, sobre todo sobre el periodo neoliberal, ¿no? Situación que tiene definitivamente pues un objetivo, ¿no? Que es orientar una conducta social y a la opinión pública misma hacia el respaldo de una postura económica o política específica. ¿Y cuál? Pues la hegemónica. Y en este servicio pues, del periodismo, ¿no? Que es un periodismo servil, podemos definirlo así, se muestra de acuerdo pues, a estas condiciones de la economía y la política. Si no están en crisis, se encuentran en una etapa de
o se encuentra el sistema económico político en una etapa de renovación, no es tan obvio este servilismo. En caso contrario, podemos observar este fenómeno pues, de servilismo sin cortapisas, ¿no? Pero esta es una constante del periodismo actual en muchos casos. Y ejemplos tenemos demasiados. Ahora que se establece un cambio con la Cuarta Transformación, se observa, por ejemplo, un periodismo que, en palabras del presidente, diría, se quitan la máscara y empiezan a incluso intentar justificar lo injustificable. Cuando tuvimos, por ejemplo, la situación de García Luna en el país, este caso jurídico muy sonado, pues hubo medios de comunicación de esta índole que estaban llevando básicamente a un problema de telenovela, ¿no? La situación de un individuo que le hizo mucho daño a nuestro país. Y el objetivo era incluso justificar su actuar, desnostando las versiones del periodismo crítico, las versiones de quien verdaderamente había hecho investigación y había puesto su vida en peligro al demostrar el actuar de este personaje y todos los que le rodeaban, ¿no? Y toda la sangre que se derramó en su función en la época de Calderón. Entonces, sí estamos hablando de que hay dos tipos de periodismo. El periodismo actual está, desde mi perspectiva, la perspectiva del equipo con el que trabajamos, está ahorita polarizado realmente, ¿no? Nosotros podemos ver que hay diversas voces que tienden también ahora a justificar o a hablar, ensalzar algunas actividades del gobierno actual, que no todo está mal en él, pero tampoco podemos pensar que el gobierno actual es el fin de la historia y por lo tanto el periodismo tiene que plegarse a esa situación. Debemos seguir siendo críticos o preservar esta actitud que es esencial en el periodismo, de un análisis objetivo en busca de verdaderamente informar a la población, de generar esta conciencia, de poder entender que la libertad de expresión no tiene que ser en ninguna medida el contento del Estado, sino que la libertad de expresión está formada, está hecha específicamente para poder darle voz a los que están inconformes, ¿no? Esa es la libertad de expresión desde mi perspectiva y pienso que todavía no estamos en ese nivel. Creo que muchos periodistas se han replegado a la Cuarta Transformación, otros han ido en contra de esta Cuarta Transformación y algunos más en este afán de crítica y objetividad, pues dijera el mismo presidente, ¿no? Son periodistas como que de izquierda, pero que en un momento dado se tocan la mano con la derecha, ¿no? Entonces, esa es la visión actual que yo tengo del periodismo. No quiero decir que está extraviado, pero sí hace falta como replantearnos el verdadero objetivo de este oficio, de esta profesión. ¿Qué piensas tú? Ahora me saltaron un par de interrogantes que en algún momento se han discutido con otros compañeros que están en el periodismo. No es mi caso porque a mí me falta para ser periodista, yo nada más comento aquí. Pero sí me gusta preguntarles a los periodistas, ¿existe algo llamado neutralidad en el periodismo? ¿Qué piensas de la neutralidad o la denominada neutralidad periodística? No, no la hay, definitivamente no la hay. Si depende desde qué perspectiva estemos analizando pues el fenómeno. Si nos centramos en un fenómeno histórico, en un fenómeno social, tenemos que entender que todavía no ha sido superada la tesis de que nuestra sociedad está dividida en clases. Y te pongo un ejemplo rápido. Hablamos del gobierno actual, un gobierno que se ha caracterizado por ser descrito por la mayoría de los periodistas como uno de los gobiernos más democráticos. Y ante eso yo planteo, ¿qué periodista ha hecho el siguiente análisis? Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se pone en la tribuna de las mañaneras y plantea que el salario, por ejemplo, del tribunal es escandaloso, nadie puede estar en desacuerdo. Nadie. Es un salario escandaloso. Y el tribunal hace todo lo posible, política y jurídicamente, por no someterse al escrutinio del pueblo, sugerido por un poder. La pregunta es acá, ¿cuándo hemos discutido el verdadero significado del salario mínimo, de lo que ganan los trabajadores? ¿Por qué no hablamos sobre eso?
¿Por qué las noticias están llenas, plegadas de lo terrible que es que el tribunal gane tanto dinero? Y hay mucha razón. Pero en un ambiente democrático, en un periodismo más crítico diríamos, bueno, pues, pero también podemos discutir, hablando de salarios, cómo es que el tribunal gana tanto y los trabajadores se someten a un salario mínimo. Y muchos dirían, bueno, espera, lo que pasa es que el salario mínimo ha subido y subió un porcentaje muy alto. Y nosotros decimos, sí, es cierto, pero ¿por qué no discutimos también lo que es el salario nominal, lo que es el salario real, lo que es los diferentes tipos de salario, donde vamos a darnos cuenta que para que un trabajador pueda vivir adecuadamente debería ganar por lo menos 3 veces de lo que está ganando ahora? Ahí, eso requiere de una investigación periodística. Y eso es asumir una postura de carácter social, incluso, si me apuras tantito, hasta ideológica. Cuando uno no asume esas discusiones, pues entonces estás tendiendo, queriendo o no, a un lado y no estás realmente siendo neutral. Pero a final de cuentas, la neutralidad sería un atributo. Algunos periodistas lo entienden como un atributo. ¿Se puede evitar? ¿Es algo a lo que se debe de aspirar, la neutralidad? Es que si depende ahora sí que a qué nivel de análisis estemos con la cuestión de la neutralidad. Si estamos pensando que la neutralidad es un punto de equilibrio, ya empezamos mal, porque pues las cosas en la realidad no están en un constante equilibrio. Y cuando hablamos de equilibrio, o si están, no lo están en el sentido que muchas veces interpretamos el equilibrio, es decir, en una cuestión estática, un 50 y 50, no es posible. El equilibrio va y viene, entonces en todo caso tendríamos que hacer reflexiones como las que te planteo, de los fenómenos que pasan en la realidad. Hablamos de esto, pero también hablamos de esto. Eso sería para mí la neutralidad en términos de equilibrio, ¿no? Pero otra cosa, pues sería como dogmatizarse, ¿no? Estando en un punto o estando en otro, cuando la realidad nos dice que estamos viviendo, por ejemplo, en un sistema capitalista, ¿no? Podemos hablar del periodismo socialista, del periodismo capitalista, del periodista neoliberal, del periodista, pero al final de cuentas, la realidad nos está mandando, y aunque tengamos una visión histórica de lo que es el periodismo, estamos en una realidad de la cual no podemos abstraernos, y asumir la neutralidad como no ver algo o no hablar de algo, eso no sería neutralidad, sería simplemente soslayar las problemáticas que vive el país. Se estaría negando de alguna forma la esencia humana del periodista, porque el periodista es un sujeto, y en tanto sujeto está situado en un punto específico, está ocupando un lugar, un espacio, pertenece a una clase social, que si no tiene algún tipo de disociación cognitiva, pues tendría que estar hablando desde esa posición de clase, ¿no? Así es, yo estoy de acuerdo contigo, pero pues no es un sujeto en abstracto, como bien dices, ¿no? Es un sujeto concreto que tiene necesidades, que tiene inquietudes, que tiene anhelos, que tiene esperanzas, y eso conforman toda la posibilidad de ser, de su ser y de la posibilidad de ser, que orienta su conducta, pues. Pero también cargan filias, fobias y confusiones, como, Así es. como mucho, o como cualquier humano, ¿no? Entonces Así ahí es donde entra el conflicto. De repente a mí me choca mucho en el sentido de, no de que me moleste, sino de que se me hace un tanto contrastante el ver cómo algunos periodistas llegan con una arrogancia terrible a, por ejemplo, entrevistar a políticos de izquierda. No hablo solamente de los que llegan a la mañanera de manera arrogante, sino los que entrevistan a otros políticos en la izquierda, a Noroña, o cuando entrevistan, por ejemplo, a Encinas, que es una persona que tiende a llamar a cierto perfil de periodistas para que lo molesten de alguna manera. Y la manera en la que se acercan a ellos, y si tú los ves después interactuando con algún hombre de negocios o con alguno de sus patrones, es completamente servil. Y ahí uno no entiende. Sí. Si se pone uno a hablar de la materialidad, están más cerca de cualquier funcionario que de su patrón. Así es, y créeme que he visto muchos compañeros de esa naturaleza. Yo mismo me he quedado sorprendido de a veces del gran discurso democrático, y cuando ya se trata de hacer negocios, pues resulta que son eso, hombres de negocio. Entonces, pues esa es una
una actitud inadecuada de un periodista, ¿no? Eso es realmente, pues, la ideología, desde mi perspectiva, no es como una camisa que se quita y se pone, ¿no? Es algo con lo que tienes que vivir de manera constante y pues cuántos periodistas hemos visto, ¿no? Y hay muchos ejemplos de ello, de gente que con este oficio, pues se ha hecho de mucho dinero, ¿no? Y se ha hecho rica vendiendo justamente esta dignidad que debe tener esta profesión. Yo digo que se debe aspirar, como periodista sí se puede aspirar a una objetividad, a ser lo más pleno objetivo. Yo pienso que en este contexto actual, lo máximo que podemos hacer, o una de las cosas, no máximo, sino una de las cosas que podemos hacer es poder dar voz a los diferentes sectores y que la sociedad pueda en un momento dado distinguir dónde está la razón. Pero no nos olvidemos que el periodismo no es una conducta, no es un oficio también en abstracto, o sea, el periodismo sí tiene un carácter de clase. Y la prueba más contundente, o sea, mira, te lo digo, son 42 medios importantes en el país. De los 42 medios, más del 50% de estos medios están en manos de empresarios que le han hecho daño a este país. Azcárraga Gallín, Salinas Pliego, Azcárraga Madero, Vargas Gómez, el señor Ortiz, el Grupo González, Junco de la Vega, y la lista, así son aproximadamente tienen propiedad de muchos medios, es más del 50% de los medios más importantes, pero además son escasamente 15 personas multimillonarias. Entonces, cuando nosotros como periodistas vamos a la realidad, tomamos la información, la traemos al DOMI o la traemos a la mesa de análisis, pues ahí sufre el recorte de qué noticia va, qué noticia se va, qué noticia podemos poner o cómo la manejamos. Y no es una simple acción de actividad periodística, tiene que ver, como decía al principio, con una cuestión de relación económica y política. Es decir, la información que yo tengo ante un país que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados y más de 100 millones de habitantes es un caos. Entonces, la forma de ordenar ese caos es a través de los medios de comunicación, hacer la depuración y mandar el mensaje que yo quiero que la gente asuma. Exacto. Que esté de acuerdo conmigo y que su conducta se vaya hacia allá. Por eso ganó Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero, es la manipulación. Exactamente, es manipulación. Del lado de la izquierda normalmente está la objetividad, porque objetivamente los sectores vulnerables de la sociedad pues están siendo atacados de manera constante. Así que es. Denunciar los ataques de parte del poder, y aquí también es importante hablar, porque muchos periodistas actualmente, desde mi punto de vista, confunden el poder con el gobierno. Y no necesariamente es lo mismo. Hay un poder político que ha sido empujado por una mayoría popular y que en 2018 logró poner a un presidente que por fin, después de muchos años, representa al pueblo, porque ya veníamos acostumbrados a los fraudes. Así es. Después de mucho tiempo, para bien o para mal, representa al pueblo. Ese es un punto importante. Sí, más de 32 millones de votos lo hacen. Es representativo y hoy tiene más del 70% de aprobación. Pero por otra parte, hay periodistas que habían sido críticos con los gobiernos anteriores y que hoy permanecen críticos al gobierno actual. No quiero decir que no se deba de hacer, pero la crítica que hacen es una crítica bastante superficial y muy alineada, muy cargada hacia la derecha. Así es. Lo cual sí es criticable, porque de repente dicen, no, es que el periodista debe ser incómodo y debe de cuestionar al poder. Pero ¿cuándo se les ha visto cuestionar al poder del patrón, del dueño del medio de comunicación en el cual tienen el espacio? Así es. Ahí sí ya no critican el poder, ¿no? No, pero digamos, yendo al principio de tu argumento, sí, una cosa es el gobierno, ¿no? Otra cosa es el Estado. Y otra cosa también es este poder político y económico. Y yo siento que en nuestro país tenemos un gobierno, como bien dices, electo por la mayoría del pueblo. De eso a que sea
un gobierno que verdaderamente, es mi percepción, que sea un gobierno que verdaderamente esté tratando de sacar adelante todos los problemas del pueblo, no lo creo. También entiendo que no es una cuestión fácil, también entiendo justamente por la relación que existen, porque en este gobierno a su alrededor existen poderes locales, poderes más amplios, poderes económicos, empresariales, ¿no? Y hay un Estado que tiene una característica específica, a que el gobierno tampoco puede sustraerse por más democrático que se plantee, porque la concepción de una verdadera democracia donde el pueblo sea realmente beneficiado, pues entonces estaríamos hablando de un trastoque al Estado que yo siento que ese otro sector, el poder, no lo permitiría. Pues para ser un poco más claro, en este gobierno los más ricos se hicieron doblemente ricos. Eso no es una mentira, vaya, ¿no? La revista Forbes ha señalado con mucha claridad el incremento de las fortunas de los hombres que de por sí ya eran muy ricos en este país y en el mundo. Y la confusión de mucha gente o de muchos periodistas también en ese trabajo es que por un lado están observando que se dice que hay un gobierno democrático, pero hay un incremento en la fortuna de los hombres más ricos del mundo, México, pero por otro lado hay un incremento salarial de los trabajadores. Entonces dicen, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que esto que se nos había planteado que era una contradicción, actualmente se esté como conciliando o se estén dando los dos fenómenos a la par? Y la pregunta es, ¿eso es real? El periodista es incómodo cuando el poder se siente afectado, esa otra parte, el poder económico y político se siente afectado, pero la obligación de un periodista no es ser incómodo per se, o sea, él ser incómodo como tal, sino ser incómodo por justamente llevar a la luz pública las problemáticas sociales. Esa es la verdadera, ahí debe radicar la incomodidad del periodista. Y es una incomodidad. El nivel analítico, ¿no? En efecto, ese sería el punto. Es decir, yo pienso un periodista que no está vinculado con la sociedad, con las problemáticas sociales, pues debe estar vinculado a otro lado. ¿No? Así de fácil. O sea, si entendemos que hay dos sectores y hay problemáticas sociales y no te vinculas a ellas, y significa que no las vas a exponer. Y si te vinculas con otro objetivo de tomar la información, de llevarla al poder que le afecta, pues entonces el poder te va a determinar a ti la línea editorial y te va a determinar a ti diferentes situaciones que te van a hacer incómodo al gobierno. Es decir, si vemos cómo se puede manejar, hay la persona que no se vincula, el periodista, no solamente el periodista, pero en general las personas, los luchadores sociales, gente en general que no está vinculada a su entorno social, pues entonces básicamente pues es una persona a la que pues le gana la soledad, ¿no? Y las soledades no platican, incomodan pero no platican, ¿no? Se convierte en un ventríloco, ¿no? Algo así. Una manita algo. Que sí, hable. Pues te conviertes en un altavoz. Hay periodistas y hay personas, yo voy en un taxi y voy platicando con una persona con el taxista y va platicando conmigo y me dice de pronto, estos mexicanos de plano, ¿no? Es que todo lo dejamos para la última hora. Los papás estaban haciendo una cola enorme para comprar los útiles escolares. Y dije, ¿dónde oyó esto? Mexicano, no dejes para el último lo que puedes hacer. Y bueno, es que no es que lo quieras dejar al último, caray, es que es el día de la quincena. Y además es en tercera persona, ¿no? Como si él no fuera mexicano. Como si él no pasara por esas problemáticas, ¿no? Pero ese razonamiento específico deviene de medios de comunicación, deviene de esta visión donde han puesto al mexicano como flojo, como desordenado, como, bueno, con todas estas... ¿no? Hay un fraseo prefabricado, sí. y precisamente con la intención de bajar el autoestima, no nada más por hacernos sentir mal, sino porque eso implica aceptar salarios más bajos. Porque si un trabajador promedio de la industria manufacturera mexicana supiera que es de los trabajadores más productivos a nivel mundial, que es uno de los que trabaja más horas por un salario menor, entonces... La mano más fina, claro, sí. Claro, entonces sus condiciones de exigencias
y su búsqueda de organización sindical sería distinta. Entonces Así necesitan es. generar mecanismos de control psicológico para que los Sí, trabajadores estemos más domesticados. Bueno, sí, oye, ha sido muy interesante platicar contigo. Lamentablemente el tiempo es limitado y pues ya nos tenemos que ir. Ojalá nos puedas acompañar en otra ocasión para seguir charlando, porque es muy interesante compartir puntos de vista contigo y también pues esperando que en otra emisión nos puedas hablar sobre tu participación en este proyecto musical de la Hormiga Juana, que es bastante bueno y que merece ser conocido por todos y por todas para que las infancias lo conozcan. Y bueno, pues ya sin más, agradezco que nos hayas dado tu tiempo y que nos hayas compartido lo que sabes el día de hoy en Diálogos y Debates. pues no, al contrario, muchas gracias. Estoy a la orden cuando gusten. Vale, pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí, gracias a Geon Los Controles, a Marco, a Esvezda, a Lluvia, que el día de hoy no nos acompañó, y a Cory Esquinca, que anda un poquito mal de la garganta. A todos les damos gracias y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.